Buen día a todos, muchas gracias por venir. Bueno, me preguntaron cuando estaba preparando esto de qué se trataba y la verdad que me costaba explicarlo. Ustedes saben que cada tiempo tiene sus ideas y estamos viviendo un tiempo de cambio de ideas. Y la verdad es que en este tiempo sabemos más acerca de lo que no sabemos que acerca de lo que necesitamos saber. Hace 20 o 30 o 40 años sabíamos qué era el desarrollo, por ejemplo. Y hoy no sabemos bien qué es el desarrollo. Tanto no sabemos qué es el desarrollo que ni sabemos cómo medirlo. Ustedes piensen que hace 50 años atrás, por suerte esto está escrito en los libros, porque si no, no sería creíble, se consideraba que una sociedad que producía más basura era más desarrollada que una que producía menos basura. Está claro que eso muestra que sabemos poco acerca del desarrollo. Y sabemos poco porque probablemente sea un concepto que esté cambiando con este tiempo, que nuestra visión del mismo esté cambiando, que lo que considerábamos que encerraba ese concepto hoy no está abarcado por él. ¿Y por qué les digo todo esto? ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque saber cuál va a ser la fuerza emancipatoria del futuro, saber qué es el desarrollo para nosotros, nos puede permitir poner las fichas, como dicen los chicos, saber hacia dónde hay que ir. Las certezas que teníamos en el pasado se derrumbaron todas. Esto que digo de la basura, que parece ridículo, es algo obvio, pero yo podría dividir este salón en dos y decir, bueno, esta mitad es una ciudad de 50.000 habitantes y esta es otra ciudad de 50.000 habitantes. Y en esta ciudad se descubrió un aparato que resuelve las cardiopatías y el intendente, como es muy bueno, lo socializó, lo compró y bajó el índice de cardiopatías al 10% de lo que había antes. Y en esta ciudad no existe ese aparato. ¿No? La gente tiene el hábito de caminar 30 minutos y comer frutas y verduras y tiene el mismo índice de cardiopatías que en aquel. Preguntar cuál de las dos es más desarrollada sería un problema, ¿no? Y la verdad que es un problema que a mí me preocupa y me atañe porque tengo hijos, porque soy como todos los planificadores, ¿no? Los planificadores son personas que son dos caras de una misma moneda, al mismo tiempo insatisfechos porque si no, no planificarían y esperanzados. Porque tampoco, si no, no planificarían. Un planificador es una persona insatisfecha y al mismo tiempo esperanzada. Y precisamos de conceptos. No todo es casuística, pero tenemos poco sendero para recorrer. ¿Por qué tenemos poco sendero? Porque nos mentimos a nosotros mismos jugando al solitario. Por ejemplo, hemos hecho una asociación fuerte en los últimos 20 años entre desarrollo y emprendedorismo, ¿no? Y nos decimos a nosotros que una sociedad desarrollada es una sociedad emprendedora. Sin embargo, los datos de la realidad nos muestran que decenas de sociedades emprendedoras en América Latina y en África no pasan al desarrollo. Y entonces, tenemos un número incalculable de emprendedores en la Argentina. Y la Argentina no accede a los umbrales del desarrollo sofisticado, tal cual nosotros lo queremos concebir, ese desarrollo que le decimos que es sostenible y lo llenamos de atributos y de calificativos y nos lo planteamos como un paraíso, porque quizás nuestro principal déficit es ponerlo en ese lugar paradisíaco, pensarlo como un espacio no conflictivo. Yo quiero darles una primera mala noticia. El desarrollo no es el paraíso, es un orden conflictivo. Es una opción ética. ¿Por qué es una opción ética? Porque el desarrollo tiene un lenguaje emancipador. Presupone una plataforma institucional, un reconocimiento ciudadano, un cuidado de los recursos, una forma de resolver los conflictos, un modo de mirar el futuro. Pero eso no es pacífico. Y por eso digo que no al subdesarrollo sustentable, porque si hay un fenómeno social pertinaz y estructural, es el subdesarrollo. Sabemos poco también del subdesarrollo, pero lo que sí sabemos es que hay sociedades que mejoran durante un ciclo, 4, 5, 10 años, su ingreso per cápita, etc., pero no modifican sus condiciones de desarrollo. Tenemos que preguntarnos cuál es la cuestión estructural, porque si aumenta el ingreso, mejoran sus exportaciones, atraen capitales y siguen siendo sociedades duales, sigue habiendo fenómenos patriarcales al interior de las vidas familiares, estamentales, etc., deberíamos preguntarnos
si el desarrollo y el subdesarrollo no son fenómenos metaeconómicos. Quizás el desarrollo no sea una playa a la que se llegue por el crecimiento económico exclusivamente y se requiera de una visión disruptiva, de algo que cambie el orden social desde otro lugar que no sea simplemente la acumulación económica o el intercambio tecnológico. En ese sentido, y por eso tomé el tema de los emprendedores, a mí me gustaría que ustedes, y pienso que tengo un auditorio joven como jóvenes, revisen los conceptos sobre desarrollo y subdesarrollo que nosotros quizás volcamos un poco ligeramente. Está claro, las asociaciones, hay algunas de las asociaciones que intuitivamente consideramos positivas y válidas, asociar el desarrollo con niveles educativos altos, con calidad institucional, con lugares simbólicos de encuentro de las personas, por eso es tan importante lo de los medios de comunicación, con calidad democrática, pero en un montón de otras cosas que hicimos nos entran las dudas. Debe ser diversificada la economía o especializada. La convivencialidad de actividades, ¿cómo debe funcionar? Una sociedad desarrollada es siempre abierta o administra su apertura al mundo. ¿Cómo funciona el flujo de relaciones en una sociedad desarrollada? Sabemos poco sobre eso. Y esta asociación entre emprendedorismo y desarrollo no deja de ser de alguna manera una simplificación de lo que nos gustaría que fuera, pero que no podemos comprobar si es. Yo les quiero contar una historia de la que he aprendido mucho y que me parece que vale la pena ser escuchada. Haciendo un trabajo en un barrio marginal del área metropolitana de Buenos Aires, esto pasó hace 1 año y medio, tuve que hacer una serie de entrevistas a emprendedores de zonas vulnerables, bueno, entrevisté unos cuantos, pero me llamó mucho la atención particularmente una persona que entrevisté. Era una señora de unos 30 y pico de años, de origen boliviano, que hacía tortas. Hacía tortas para vender en el barrio y ese era su modo de vida, ¿no? Entonces, en las entrevistas se produjo una serie de esa afinidad, esa empatía, y mientras entre mate y mate, y mientras me contaba cosas, yo llenaba el cuestionario y abundó sobre algunas cosas marginales, digamos, las que yo les tenía que preguntar. Imagínense, yo iba a hacer esta investigación y uno siempre va arropado de su visión del mundo, arropado inclusive de sus propios prejuicios, ¿no? Como esta era una encuesta para un programa público, había una pregunta sobre el final de si usted entiende que el gobierno la puede ayudar, ¿cómo la podría ayudar? Y yo pensaba que antes que ella me conteste, que me iba a pedir un subsidio, o algo por el estilo, algún tipo de ayuda de esa manera, digamos, de asistencia directa económica, algún crédito subsidiado, etc. Cuando llegamos a ese punto de la entrevista, ya estábamos en buenas migas, porque era sobre el final. Yo ya sabía un montón de cosas de ella, por ejemplo, sabía que en realidad había venido con su marido, y su marido iba y venía a Bolivia según épocas de trabajo, y un día se fue y no volvió más, y ya se quedó con sus hijos, y mandó a buscar a su madre para que le ayude en la crianza de los hijos, y fue en ese momento en que se puso a hacer tortas. Y entonces la mujer me dijo, del gobierno yo lo que necesitaría es que mis hijos salen de la escuela a las 5 de la tarde, y cuando llegan acá, claro, en un lugar muy pequeño donde ella trabajaba, yo ya no puedo trabajar más porque vienen los 3 chicos de la escuela y yo ya no tengo lugar para trabajar. Si ellos se pudieran quedar hasta las 7:30 de la tarde en la escuela, yo tendría 2 horas más de trabajo haciendo tortas. Porque yo en la calle no los puedo dejar porque en la calle está el Paco. Imagínense que yo pensaba que me iba a pedir un crédito subsidiado, a esa altura del partido estaba con un remordimiento interno para conmigo mismo muy grande, porque la mujer en una sola frase me había dicho que era consciente de la realidad que vivía, que prefería la educación para sus hijos a cualquier otra cosa y estaba dispuesta a dejar de trabajar para cuidar a sus hijos, y que del gobierno no pedía ningún tipo de asistencia directa, sino que la dejen seguir remando, que ella remaba sola y se bastaba a sí misma, ¿no? En ese momento, este humilde investigador estaba destrozado en su lucha interna respecto de su propio prejuicio y lo que la realidad le decía.
Entonces yo seguí hablando con ella, porque a esta altura del partido yo tenía un diagnóstico de cómo funcionaba su empresa, y a ella le faltaban 2 bienes de capital estructurales. Le faltaba una heladera de algún porte para poder hacer tortas y guardarla y no tener que hacerlas una a una a demanda, ¿no? Y le faltaba claramente, porque eran muy buenas sus tortas, algún mecanismo de distribución, como si fuera un pequeño móvil, digamos, porque claro, ella le vendía también a panaderías de la zona, pero las panaderías de más lejos no estaban dispuestas a entrar a la villa. En cambio las de cerquita, que eran conocidas, sí. Entonces, en un momento yo le devuelvo a ella en el diálogo y le digo, bueno, usted precisaría también esto. Me dice, la heladera sí, porque yo con la heladera puedo trabajar fuerte a la mañana, etcétera, y ya la guardo y tengo en stock, y si me piden, etcétera. Pero el móvil no. Y le pregunto, ¿por qué el móvil no? Y entonces me dice, no, porque ¿qué van a pensar mis vecinos? Yo tenía que entregar un informe sobre ese trabajo y saqué 4 conclusiones que quiero compartir con ustedes, en las que demuestro o intento demostrar que no hay una relación directa entre emprendedorismo y lucha por el subdesarrollo, o por el desarrollo, digamos, ¿no? Porque por más que hagan y hagan los emprendedores, que representan para nosotros el sujeto en nuestro imaginario, el sujeto deseable, el sujeto a ser puesto en consideración positiva, lo que yo quiero que ustedes sean, pero por más que hagan y hagan y hagan y hagan, los emprendedores hay 4 cosas que no pueden hacer y que son indispensables para construir una sociedad desarrollada y para dejar de que el subdesarrollo sea sustentable. Los emprendedores no pueden hacer cumplir la ley. Esta señora me contaba acerca de las tortas que tenía que regalar para seguir funcionando. O sea, se precisa un Estado que haga cumplir la ley para que funcione una dinámica distinta, y eso no depende de los emprendedores. Los emprendedores no pueden montar infraestructura. ¿Tienen el gas o no tienen el gas? ¿Tienen el acceso al asfalto o no tienen acceso al asfalto? Ellos pueden capacitarse, pueden ahorrar, pueden enredarse con otros en una cultura asociativa, pueden mejorar su forma de conocimiento del mercado. Todo esto esta señora lo sabía, conocía el mercado, trabajaba con su cuñada, todo esto estaba bien, pero no podía montar la infraestructura. Ella no tenía buen acceso a la electricidad, se le cortaba la luz todo el tiempo y no lo podía resolver ella. Los emprendedores no pueden resolver el imaginario social de su actividad. Si la actividad que desarrollan está vista como negativa, ellos no pueden revertir ese imaginario social. Y los emprendedores no pueden revertir los prejuicios en relación a la idea de éxito, de fracaso, de emancipación. Si ella piensa que ¿qué dirán por tener un auto? Nunca puede acceder a un umbral emprendedor superior, porque la restricción no está en el mercado, no está en el crédito, no está en las capacidades tecnológicas, está en un prejuicio anidado en ella, yo no sería más parte de esta comunidad si me va bien. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo aspiro a que nuestra sociedad sea desarrollada. Y los verdaderos límites al desarrollo, después de esta muy edificante conversación con esta señora, no siempre están en la estructura fiscal, en los problemas de inserción internacional, sino en lo que nosotros pensamos como sociedad en relación a lo que hacemos, en cómo se garantiza el cumplimiento de la ley, en cómo montamos las infraestructuras y en qué actividades creemos que son valiosas o no. Y estas 4 cosas son un desafío político, que en cualquier caso los emprendedores nos pueden ayudar, pero no lo pueden resolver. Entonces, para dejar de tener esa visión sobre el subdesarrollo pertinaz, estructural, insondable, tenemos que interpelar nuestros propios prejuicios en relación a lo que pensamos sobre actividades y personas. Esta señora
me contaba que su marido iba y venía, porque yo le pregunto, ¿y por qué su marido iba y venía? Su marido iba y venía porque tenía acceso, se conectaba a Internet, a la información en relación a actividades económicas relevantes, ferias, fiestas, etc. Y trabajaba por días o por semanas en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en el norte argentino, y volvía a su hogar, en una especie de golondrinaje de servicios. La humanidad conoce milenariamente el golondrinaje rural, porque no se precisa entrar a Internet para saber cuál es la temporada del tomate o del zucchini. Entonces la gente año a año puede recurrentemente hacer un ciclo sabiendo que va a ocurrir lo mismo. Pero el cambio de condiciones tecnológicas está dando lugar a una nueva forma de apropiación del territorio y de movilidad de las personas, que es este golondrinaje de servicios, que no es ni una buena ni una mala noticia, es simplemente lo que es, pero que es muy degradante en términos de ciudadanía, como está planteado ahora. Porque inclusive, esta señora decía, no inscribíamos a los nenes en el colegio porque íbamos y veníamos. La migración de servicio como forma de vida. Me puse a investigar y resulta ser que esto en Asia hay muchísimo. Entonces sabemos poco del desarrollo y sabemos que el desarrollo es un concepto mutante. Y también sabemos poco del subdesarrollo y por lo que les cuento vemos que también el subdesarrollo es un concepto mutante. Yo simplemente les quería contar esta historia para que no caigamos en los prejuicios que yo caí en esta conversación. Muchas gracias.